Hola a todos y bienvenidos. Hoy les hablaré sobre las librerías de Python, Pandas, NumPy, Matplotlib y Skydlear. Pandas es una librería popular, es un paquete de Python para la ciencia de datos y Machine Learning. Las razones son muchas y es que ofrece estructuras de datos poderosas, expresivas y flexibles que facilitan la manipulación y análisis de datos. Entre las estructuras más utilizadas se encuentra el DataFrame. Pandas es una librería de código abierto de Python que proporciona herramientas de análisis y manipulación de datos de alto rendimiento utilizando sus potentes estructuras de datos. El nombre de Pandas se deriva del término Panel Data y es la librería de análisis de Python. Usando esta librería podemos lograr 5 pasos típicos en el procesamiento y análisis de datos, independientemente del origen de los datos: cargar, preparar, manipular, modelar y analizar. Pero hablaremos de lo que se trata un data frame, que es la estructura fundamental de Pandas. Estos son estructuras de datos etiquetados bidimensionales con columnas de tipos potencialmente diferentes. Los Panda Data Frames consta de tres componentes principales: los datos, el índice y las columnas. Adicionalmente, con la estructura Pandas Data Frame puedes explicar los nombres de índice y columna. El índice indica la diferencia en las filas, mientras que los nombres de las columnas indican la diferencia en las columnas. Estos componentes son muy útiles cuando se requiere manipular los datos, pero veamos la diferencia fundamental entre NumPy y Pandas. Los datos en NumPy se almacenan de la siguiente forma: como se puede observar, son arreglos muy parecidos a las matrices en donde se tienen las etiquetas de las columnas y no hay ni filas, por lo que utilizar la ciencia de datos o Machine Learning hace que sea muy difícil. Por su parte, Pandas estructura los datos de la siguiente forma. Primeramente tenemos las series, que serían matrices de una sola dimensión, que son capaces de almacenar datos de cualquier tipo, pero acá lo importante y diferente con NumPy es que tiene un índice para las columnas, las cuales se asignan directamente por Panda y puede ser manipulada por el programador. Adicional a esto, la serie puede contener datos homogéneos de tamaño inmutable y valores de datos mutables. Por su parte, los dataframes son estructuras de dos dimensiones con columnas potencialmente diferentes que cuentan con índices tanto en las columnas como en las filas y que por supuesto pueden ser manipuladas por el programador. Otras características importantes del dataframe es que tienen datos heterogéneos y el tamaño y los datos pueden ser mutables. Entendiendo estas diferencias, ahora podemos hablar sobre las características principales de la librería Pandas. Objeto DataFrame rápido y eficiente con indexación predeterminada y personalizada. Herramientas para cargar datos de objetos de datos en memoria de diferentes formatos de archivo. Alineación de datos y manejo integrado de datos faltantes. Remodelación y giro de conjuntos de fechas. Etiquetado, corte, indexación y subconjuntos. Grandes conjuntos de datos. Las columnas de una estructura de datos se pueden eliminar o insertar. Agrupar por datos de agregación o transformaciones. Alto rendimiento de fusión y unión de datos. Funcionalidad de la serie de tiempo. La instalación estándar de Python no viene con la librería Pandas instalada, por lo que se debe utilizar el paquete de instalación pip. En caso de que estés utilizando el paquete de Python Anaconda, no tienes que preocuparte, este viene instalado por defecto. Para utilizar estos programas de Machine Learning solamente debes importarlo utilizando el alias pd. Este es el estándar que se utiliza para esa librería, como lo es NP para la librería NumPy. Recuerda que cuando codificas con tu propio entorno de Machine Learning, no debes olvidar este paso tan importante. Ahora que no tienes dudas de que se trata de Pandas y sus data frames, puedes hacer y cómo se diferencian de otras estructuras, es hora de empezar a utilizarlo. Pandas en un nivel muy básico puede ser considerado como una versión estructurada de matrices NumPy, en donde las filas y las columnas son identificadas con etiquetas en vez de simples índices de números. Pero también Pandas proporciona herramientas, métodos y funcionalidad para estructuras básicas de datos, pero por supuesto debes entender cómo manejar esta estructura de datos para utilizarla correctamente, por lo que este video se trata específicamente sobre esto. Como cualquier otra librería en Python, debes importarla dentro de tu programa. En este caso se puede usar el alias pd, mientras que para la librería NumPy se carga como np. Ya vemos en la teoría, Pandas se divide en series, en donde se manejan matrices unidimensionales, DataFrame, en donde se emplean estructuras bidimensionales, y por último paneles, en donde encontramos datos en tres dimensiones. Como para Machine Learning utilizamos estructuras de datos de dos dimensiones, nos vamos a enfocar en explicar solamente los DataFrame. Por lo tanto, crear
Los data frames es el primer paso en cualquier proyecto de Machine Learning con Python, por lo que crear un data frame de datos es una matriz NumPy, debes pasar la función data frame. En el argumento de datos, si observamos el resultado de este código, se enfrentan los elementos seleccionados de la matriz NumPy para construir el data frame. Primero se seleccionan los datos que figuran en las listas que comienzan en fila 1 y fila 2. Luego se selecciona el índice o los números de la fila 1, fila 2 y luego los nombres de las columnas col 1 y col 2. La manera en que creamos los data frames será la misma para todas las estructuras. Saber crear una serie sencilla. Ten en cuenta que el índice del data frame como las series contienen las claves del direccionador original y están ordenadas por lo que el primer índice siempre será 0. Por ejemplo, Argentina será 0, mientras que Perú será el índice 3. Una vez creado el data frame, puedes explorarlo con todas las instrucciones con las que se cuenta Pandas. Comencemos conociendo la forma de los datos. Para ello utilizamos los shape. Por otra parte, podemos utilizar la función len en combinación de la instrucción index para conocer la altura de DataFrame. A continuación veremos las instrucciones con las que se cuenta la librería para conocer las estadísticas de DataFrame. Un comando muy útil es descript, que muestra estadísticas de resumen para columnas numéricas. También podemos conocer la media de todas las columnas utilizando mian. Para conocer la relación entre las columnas de un DataFrame utilizamos core. También podemos saber los números de los valores no nulos en cada columna del DataFrame. Para conocer el valor más alto de la columna utilizamos max. Y por su parte, para conocer el valor más bajo, utilizamos la columna min. También podemos conocer la mediana de cada columna. Y por último, podemos conocer la desviación estándar de cada columna del data frame. Visto esto, todo esto, ahora continuaremos explicando el cómo seleccionar un índice o una columna del data frame. Una de las cosas que es mucho más fácil en Panda es gestionar los datos que deseas en comparación con seleccionar un valor de una lista o un diccionario. Puedes seleccionar una columna de manera muy fácil, solamente deberás indicar el índice de la misma. También puedes seleccionar algunas columnas del data frame devolviendo estas como un nuevo data frame. También puedes seleccionar un valor utilizando la posición del mismo, tomando en cuenta su fila y columnas. De igual forma, puedes usar los índices del data frame para seleccionar los datos. De este mismo procedimiento lo puedes hacer utilizando iLock y los dos puntos. Visto todos los pasos anteriores que son básicos en el manejo de datos con pandas, veamos cómo podemos implementar esta librería específicamente en Machine Learning. Comenzando por el primer paso, que es el de importar los datos. Generalmente, para obtener los datos de Machine Learning, lo vas a hacer de alguna manera, de las siguientes maneras. Abrir un archivo local, generalmente un archivo CSV, pero también podría ser un archivo de texto delimitado Excel, entre otros. Abrir un archivo o base de datos de manera remota desde un sitio web a través de una URL. Para cumplir con estas acciones hay diferentes comandos para cada una de ellas. Pero cuando se abre un archivo se verá de la siguiente forma. Hay diferentes tipos de archivos con los que puedes trabajar en Pandas, por lo que se puede y se debe reemplazar tipo de archivo con el archivo real por un ejemplo CSV. Adicionalmente se debe indicar la ruta normal, ruta o nombre del archivo dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis también se puede usar diferentes argumentos relacionados con la forma de abrir el archivo. Para conocerlos es recomendable leer la documentación. Veamos este procedimiento. En un ejemplo, vamos a leer un archivo CSV que tenemos guardado en nuestro computador llamado train CSV. Ahora, si bien después de que hemos realizado varias modificaciones en nuestros datos, queremos guardarlo en un nuevo archivo, de igual forma podemos utilizar la librería de Panda. Solamente debemos explicar el tipo de archivo en donde se guardará la ruta y el nombre en donde estará ubicado en nuestro computador. Otro procedimiento que vamos a hacer con Panda es limpiar nuestros datos. Esto es importante en Machine Learning si queremos obtener resultados confiables. Con Panda podemos verificar si faltan valores en el conjunto de datos. Solamente tenemos que implementar ps is null. Implementando esta opción nos debe devolver una matriz booleana, una matriz de verdadero para valores faltantes y falso para valores no perdidos. Para obtener una suma de valores nulos o faltantes solamente se debe ejecutar la siguiente instrucción. Después de obtener una lista de valores perdidos, nos podemos deshacer de ellos usando dfdrobna para eliminar las filas o dfdrobna asis igual a 1 para eliminar las columnas en donde haya datos perdidos. En caso de que no querramos eliminar datos, también podemos rellenar los valores perdidos con otros valores usando dffinalx, que reemplazará los valores perdidos con X. Puede ser que cualquier valor, inclusive se puede reemplazar todos los valores nulos con la media de los datos. Estos son los comandos muy básicos de Pandas, pero con esa base puedes empezar a emplearlos en los proyectos de Machine Learning. Existen muchos más, pero seguramente lo irás aprendiendo con el tiempo a medida que desarrolles tus proyectos. Recuerda que la página web oficial de Pandas sirve de gran ayuda cuando tengas algún inconveniente o duda respecto a alguna instrucción. NumPy es un paquete de Python que es igual para la informática científica. Proporciona potentes estructuras de datos implementando matrices
y matrices multidimensionales. Estas estructuras de datos garantizan cálculos eficientes con matrices. Hablemos ahora sobre NumPy Array o el arreglo de matrices de NumPy. NumPy Array es un potente objeto de matriz n-dimensional que tiene forma de filas y columnas en las que tenemos varios elementos que están almacenados en sus respectivas ubicaciones de memoria. ¿Pero a qué se refiere exactamente esto? Veamos la siguiente imagen. Esta es una matriz bidimensional porque tiene filas y columnas. Como puedes ver, tiene 4 filas y 3 columnas, por lo que se convierte en una matriz bidimensional. Según lo explicado anteriormente, en esta figura tenemos una matriz unidimensional o 1D, mientras que en esta otra figura tenemos una matriz bidimensional o 2D, en donde las filas se indican como el eje 0, mientras que las columnas son el eje 1. Toma en cuenta que el número de ejes aumenta de acuerdo con el número de dimensiones. En matrices 3D se tendrá un eje 2 adicional. Ten en cuenta que estos ejes son válidos para matrices que tienen al menos 2 dimensiones, ya que no tiene sentido esto para matrices unidimensionales. Sabiendo todo esto, creemos ahora dos matrices, una dimensional y una bidimensional. Estoy utilizando, por supuesto, NumPy. El primer paso es indicarle a nuestro programa que de ahora en adelante NP será la referencia para todo lo relacionado a NumPy. Seguidamente creamos la matriz unidimensional, la cual se llamará A y será igual a np.array123. Estos números encerrados por corchetes por su parte para crear la matriz bidimensional solamente tenemos que definir la variable que está en este caso será b, que es igual a np.array. Abrimos corchete y colocamos 1, 2, 3 y posteriormente 4, 5 y 6. Detalla los paréntesis y corchetes que colocamos en la instrucción. Para cada conjunto de datos colocamos paréntesis y por todo el conjunto colocamos corchete. De esta manera muy simple podemos declarar las matrices dentro de NumPy. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué usar NumPy en vez de utilizar listas propias que ofrece Python para manejar estos datos? La primera razón es que NumPy ocupa menos memoria en comparación a la lista de Python. A su vez es bastante rápido en términos de ejecución. Pero veamos esto en el siguiente ejemplo. Revisemos lo que hace a las siguientes instrucciones. En la primera, importamos el módulo sys, el cual proporciona acceso a algunas variables utilizadas por el intérprete. En el siguiente, generamos una lista de 1000 números y calculamos la memoria asignada a esta. Seguidamente, generamos un array de 1000 números utilizando NumPy y también calculamos la memoria utilizada. Este resultado muestra que la memoria asignada para la matriz creada por Python es de 28.000, mientras que la memoria asignada por la matriz NumPy es de solo 8.000. Con esto podemos concluir que hay una gran diferencia entre los dos, y esto hace que las matrices creadas con NumPy sea la opción preferida. Evaluemos ahora la rapidez. Para este ejercicio importamos el módulo tiempo para evaluar la rapidez en que se ejecutan estas instrucciones. Lo primero que hacemos es definir dos listas con 1.000.000 de datos, cada una L1 y L2, y dos arrays utilizando NumPy. De igual forma, con 1.000.000 de datos, cada uno A1 y 2. Seguidamente sumamos las dos listas y calculamos la rapidez en realizar esta operación. Posteriormente, hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez con los datos generados con NumPy. Si observamos los resultados, hay una diferencia significativa entre los dos. En el primer obtuvimos 216 milisegundos, mientras que en la operación realizada con NumPy solamente tomó 51 milisegundos en ser ejecutada. Por lo tanto, las matrices creadas con NumPy son más rápidas que las listas creadas directamente por Python. Otro detalle que tienes que ver acá es que para hacer esta operación, para el primer caso tuvimos que utilizar for, mientras que para el segundo caso simplemente sumamos las dos matrices sin mucho esfuerzo. Para hacer una matriz NumPy puedes usar la función nparray. Todo lo que necesitas hacer es colocarle una lista y opcionalmente también puedes especificar el tipo de datos a utilizar. Recuerda que los tipos de datos están ahí cuando necesites más control sobre cómo se almacenan sus datos en la memoria y en el disco, especialmente en casos en los que estés trabajando con datos grandes. Es bueno que sepas controlar el tipo de almacenamiento. Al mismo tiempo, recuerda que para trabajar con la función nparray debes asegurarte de que la librería esté presente en el entorno. Es decir, debes importarla primeramente definiéndola como NP. Ahora sí empecemos a ver varias de las características que ofrece NumPy. Comencemos con las matrices vacías. En ocasiones se requiere crear matrices vacías
Esto se refiere a que se requieren marcadores de posición iniciales, que luego pueden ser rellenados. Se puede inicializar matrices con unos o ceros, pero también se puede hacer matrices que se llenan con valores espaciados uniformemente, valores constantes o aleatorias. Algunas de las instrucciones para crear este tipo de matrices son las siguientes. Para crear una matriz en donde todos los valores sean igual a 1, solamente debemos utilizar np-once y colocar la cantidad de filas y columnas que contendrá la matriz. Para crear una matriz en donde todos los valores sean igual a 0, se utiliza la instrucción np-ceros y colocamos la cantidad de filas y columnas que contendrá la matriz. En caso de que se requiera crear una matriz con números aleatorios, solamente debemos utilizar la instrucción np.random.random y definir el número de filas y columnas. Para crear una matriz vacía se utiliza la instrucción np en Python, definiendo el número de filas y columnas. Si lo que quieres es crear una matriz que contenga un solo valor en todas las posiciones, utilizamos la instrucción np-full. Definimos el número de filas y columnas y a su vez definimos el valor que queremos en todas las posiciones. Para nuestro ejemplo, ese valor será igual a 8. Para crear matrices con valores espaciados uniformemente podemos utilizar np-arrange y np-linspace. La diferencia entre estas dos funciones es que para la primera se especifica que se desea crear una matriz que comience en 0 y por pasos de 5 genere los valores para la matriz que está creando. Por su parte, para el segundo caso se requiere una matriz con 5 valores que se encuentren entre 0 y 2. NumPy también permite crear matrices identidad utilizando las funciones npi y npidentity. Recuerda que una matriz de identidad es una matriz cuadrada a la cual todos los elementos de la diagonal principal son igual a 1 y todos los demás elementos son igual a 0. Continuemos ahora viendo cómo inspeccionar las matrices creadas con NumPy. NumPy contiene varias instrucciones para obtener más información sobre las matrices que se han creado utilizando esta librería. Algunas de ellas son las siguientes. Puedes encontrar la dimensión de la matriz, ya sea una matriz bidimensional o una matriz dimensional única, utilizando la función ndin. También puedes encontrar el tipo de datos de los elementos que están almacenados en una matriz. Para ello utilizar la función dttype, el cual arrojará el tipo de datos junto con el tamaño. Del mismo modo puedes encontrar el tamaño y la forma de la matriz con las funciones size y shape, respectivamente. Otra de las operaciones que vamos a realizar con NumPy es el cambio de tamaño y forma de las matrices. Veamos prácticamente a qué se refiere esto. El cambio de la forma de las matrices es cuando cambia el número de las filas y columnas que le da una nueva vista a un objeto. Como puedes ver en la imagen, tenemos 3 columnas y 2 filas que se han convertido en 2 columnas y 3 filas utilizando la instrucción restshape. Otra función que vamos a utilizar en NumPy es seleccionar un solo elemento de la matriz. Para ello solamente tenemos que especificar el número de la columna y la fila en donde está ubicado y nos devolverá el valor almacenado en dicha ubicación. Utilizando este mismo método podemos obtener todos los valores ubicados en la columna 3 de todas las filas. Para ello simplemente le decimos que desde la fila 0 en adelante los dos puntos representan todas las filas. Va a tomar el valor de la columna 2. Recuerda que la numeración de filas y columnas siempre comienza en 0. Finalmente veamos cómo podemos ejecutar operaciones matemáticas entre matrices. Con esta librería podemos realizar de manera muy fácil esto. Veamos alguna de ellas. Podemos encontrar el valor mínimo, máximo y la suma de la matriz con NumPy. Para ello utilizamos min, max y sum. Respectivamente también puedes obtener la raíz cuadrada y la desviación estándar de la matriz. Puedes realizar más operaciones con las matrices de NumPy como son la suma, resta, multiplicación y división de las dos matrices. Acá hemos cubierto gran parte de las funciones que puede utilizar al momento de manipular los datos con NumPy. Aún faltan muchas instrucciones, pero a medida que vayas regresando seguramente las irás aprendiendo. Matplotlib es una librería de trazado utilizada para gráficos 2D. En lenguaje de programación Python es muy flexible y tiene muchos valores predeterminados incorporados que te ayudan muchísimo en tu trabajo. Como tal, no necesitas mucho para comenzar, solamente tienes que hacer las importaciones necesarias, preparar algunos datos y con esto puedes comenzar a trazar tu función con la ayuda de la instrucción plot. Veamos esto en un ejemplo. Primero importamos la librería. Acá típicamente
Se llama PLT al momento de definirla. Seguidamente preparamos algunos datos para graficarlos. Estos fueron escogidos al azar y finalmente grafiquemos estos datos utilizando la librería. Acá definimos el color de la línea, así como también el grosor de la misma. De igual forma incluimos que nos muestre la leyenda de los datos. Y ya de esta manera tan sencilla podemos graficar nuestros datos. Al momento de graficar debes tener en cuenta las siguientes consideraciones. La figura es la ventana o página general en la que se dibuja todo. Es el componente de nivel superior de todos los que se consideran en los siguientes puntos. Puedes crear múltiples figuras independientes. Una figura puede tener otras cosas como por ejemplo un subtítulo, que es un título centrado dentro de la figura, una leyenda o una barra de color, entre otras. A la figura le agregas los ejes. Los ejes es en el área en la que grafican los datos como funciones tales como plot y que pueden tener etiquetas asociadas. Toma en cuenta que las figuras pueden contener múltiples ejes. Cada eje tiene un eje X y otro eje Y, y cada uno de ellos contiene una numeración. También existen las etiquetas de los ejes, el título y la leyenda que se deben tener en cuenta que se quieren personalizar y los ejes. Pero también teniendo en cuenta que las escalas de los ejes y las líneas de la cuadrícula pueden ser útiles, las líneas vertebrales son líneas que conectan las marcas de eje y que designan los límites del área de datos. Entre otras palabras, son el simple cuadrado que puedes ver cuando has inicializado los ejes, como en la siguiente imagen. Como puedes observar, los extremos derecho y superior están configurados como invisibles. Ahora hablemos sobre las diferencias entre Matplotlib, Pyplot y Pylab. Cuando se habla de Matplotlib, hablamos de todo el paquete de visualización de datos de Python. Por su parte, Pyplot es un modelo en el paquete Matplotlib. Es por eso que a menudo observamos el momento de importar la librería Matplotlib Pyplot, y el módulo proporciona una interfaz que permite crear figuras y ejes de forma implícita y automática para lograr la trama deseada. Esto es especialmente útil cuando desees trazar rápidamente algo sin definir ninguna figura o eje. Como pudimos ver en el ejemplo presentado anteriormente, en este no se ha especificado implícitamente los componentes, pero al final se lograron los objetivos, que fue el de graficar los datos. Por último tenemos Pylab. Este es otro módulo que se instala junto al paquete Matplotlib. Se recomienda su uso cuando se trabaja con matrices, haciendo matrices matemáticas de forma interactiva, y se requiere tener acceso a las funciones de trazado. Es posible que todavía veas esta librería en tutoriales más antiguos y ejemplos de Matplotlib, pero ya no se recomienda su uso con los nuevos IDE y kernel que están disponibles en la actualidad. Los datos de Machine Learning para graficar en Matplotlib deberán tener estructuras bajo la librería de NumPy, por lo que es recomendable revisar esta librería primeramente. Cuando estés trabajando con Machine Learning, te encontrarás manipulando con muchos datos almacenados en matrices, por lo que es normal que uses la librería de NumPy para procesarlas. Con NumPy podrás realizar operaciones sobre ellos, inspeccionar sus matrices y manipularlas para que estés trabajando con el subconjunto de datos adecuado. Por supuesto, las matrices no son lo único que puedes graficar, también existe la posibilidad de pasar listas de Python. Matplotlib para instalar es muy simple. Puedes consultar la página de instalación de la librería para obtener más información sobre cómo hacer este procedimiento en el sistema operativo que utilices, aunque puedes utilizar Pit en caso de que lo sepa usar. Como toda librería de Python, lo primero es importarla y definirla en nuestro programa. Para ello utilizamos el nombre común que se le da, que es PLT. Grafiquemos algo sencillo para que puedas ver lo fácil que es usar esta librería. Lo primero que tenemos que hacer es definir los datos y luego graficamos utilizando plot y show. Sabiendo esto, que sería lo básico con Matplotlib, se puede crear distintas tramas. Lo más importantes son las que veremos en este tutorial y son las siguientes: diagramas de línea, gráfico de barras, histograma, gráfico de dispersión, gráfico circular. Comencemos viendo los diagramas de línea. Este diagrama fue el que graficamos anteriormente y, como vimos, con 3 líneas de código puedes generar un gráfico básico usando Matplotlib. Pero adicional a estas 3 líneas del código también podemos agregar un título y etiquetas a nuestro gráfico para darle más significado. Inclusive puedes cambiar el ancho y el color de las líneas e incluir una cuadrícula en la figura. Continuamos con el aprendizaje ahora con los gráficos de barra. Los gráficos de barra se usan para comparar datos entre diferentes categorías. Estos se pueden representar horizontal o verticalmente. Veamos cómo podemos implementar este tipo de gráficos en Matplotlib. Como puedes observar en el código de la programación es muy parecido a la anterior. Definimos los datos que vamos a graficar y configuramos las características de la gráfica. Acá la diferencia
es que en vez de utilizar pltplot, empleamos pltbar, en donde las especificamos que vamos a graficar una figura de barras. El resto de instrucciones es exactamente igual. Veamos ahora los histogramas. Los histogramas se usan para mostrar una distribución. Son útiles cuando tienes matrices o una lista muy larga. Veamos cómo podemos graficar este tipo de gráficos. Para que esta gráfica se pueda graficar, le definimos los datos y a su vez los bins, que vendrían siendo los comportamientos en donde estarían ubicados en nuestra gráfica los datos. A su vez, acá empleamos la instrucción plthits para representar esa gráfica, y el resto de las instrucciones es la misma que hemos utilizado con anterioridad. Continuemos explicando ahora los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión se utilizan para comparar variables. Por ejemplo, cuando una variable se ve afectada por otra variable y de otra forma, se construye una relación a partir de ella. En esta gráfica los datos se muestran como una colección de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en que el eje horizontal y el eje del valor de otra variable determina la posición en el eje vertical. La gráfica se construye utilizando la construcción PLT-Scatter, que significa dispersión en inglés, y el resto de las instrucciones son las mismas que hemos utilizado hasta ahora. Finalmente, veamos los gráficos circulares. Un gráfico circular se divide en segmentos, es decir, sectores del pastel. Básicamente, se usa para mostrar porcentajes o los datos proporcionales en los que cada porción del pastel representa una categoría. Igual que en los casos anteriores, el procedimiento es muy parecido. En este caso se utiliza pltpyt, pero acá se debe especificar otras características para mejorar la presentación de la gráfica. Recuerda que todas las características disponibles para todas las gráficas se encuentran bien explicadas en la página web de la librería de Matplotlib. Como puedes visualizar, utilizar Matplotlib para representar tus datos es muy fácil, solo con unos pocos comandos que puedes implementar en tu código, y tendrás de esta manera de graficar los datos. Estos son los aspectos básicos de Matplotlib para que puedas empezar a implementarlo en sus proyectos de Machine Learning. Scikit-learn es una librería de código abierto. Proporciona una gama de algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados en Python. Esta librería está construida sobre Scipin Python e incluye la siguiente librería de paquetes NumPy. La librería matriz n-dimensional de base pandas, estructura de datos y análisis SciPy, librería fundamental para la informática científica. Matplotlib, trazado completo 2D y Python, consola interactiva mejorada SciPy, matemática simbólica para controlar Scikit-learn. Primero se debe importar los paquetes anteriores para poderlos implementar en la programación. Se pueden descargar estos paquetes usando las líneas o comando, o si está usando Jupyter, estos vienen instalados en este IDE. La librería Scikit-learn viene cargada con muchas funciones. A continuación se explican algunas de ellas. Algoritmos de aprendizaje supervisados. La gran mayoría de los algoritmos de Machine Learning que entran en la clasificación de aprendizaje supervisado forman parte de Scikit-learn, desde los modelos lineales generalizados, como lo es la regresión lineal, como las máquinas de vectores de soporte SVM, ambos árboles de decisión y hasta los métodos bayesianos. Todos ellos son parte de las herramientas de Scikit-learn. Validación cruzada. Existen varios métodos para verificar la precisión de los modelos supervisados, y esta librería cuenta con las instrucciones necesarias para poder implementar estos métodos sin tanto esfuerzo. Algoritmos de aprendizaje no supervisados. Igual que los algoritmos de aprendizaje supervisados, esta librería cuenta con gran variedad de algoritmos disponibles, comenzando por la agrupación, el análisis factorial, el análisis de componentes principales y las redes neurales no supervisadas, varios conjuntos de datos o datasets. Esta librería pone a disposición varios datasets que son muy útiles para que puedas practicar tus conocimientos de Machine Learning con Python. Implementando esta librería, varios de estos datasets los utilizaremos a lo largo de este curso. Extracción y selección de características. Esta librería es muy útil para extraer características de imágenes y textos, así como también para identificar atributos significativos a partir de los cuales crear modelos supervisados. Comunidad es una de las principales razones con el uso de herramientas de código abierto, es la gran comunidad que tiene. Lo mismo sucede para Scikit-learn. Hay alrededor de 35 colaboradores hasta la fecha mejorando esta librería. Como se puede observar, Scikit-learn es una librería muy importante dentro de Machine Learning. Acá solamente se ha cubierto los aspectos básicos para que puedas emplazarla y utilizarla en los proyectos. A medida que la utilices y la practiques, conocerás muchas más características de la misma. Muchas gracias.